Ok, estamos listas con la grabación. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera semana del módulo 5. Antes de arrancar propiamente con la materia de hoy, quisiera saber si de pronto alguien tiene alguna pregunta o quisiera hacer alguna salvedad. Ok, bueno, si estamos bien, vamos a arrancar propiamente entonces con la clase de hoy. Este módulo es un módulo que para semana 2 y 3 es práctico, es decir, lo que vamos a abordar es pues cómo desarrollar, cómo utilizar algunas herramientas de calidad, pero particularmente semana 2 y 3 las herramientas que vamos a ver sí son, digamos, de llevar a cabo varios pasos, vamos a utilizar calculadora o bien quien quiera hacerlo en Excel, pues lo trabaja en Excel. Así que mi recomendación es, en la medida de lo posible, que ojalá esas 2 semanitas, ¿verdad? Pues puedan asistir a la clase en vivo de ser posible. Si no, pues obviamente, como siempre, ahí queda la grabación. Pero sí hago la salvedad, me ha pasado en un par de oportunidades que algunos compañeros, ¿verdad? Por temas de trabajo X no se pueden conectar a la clase en vivo cuando estamos en este módulo, ven la grabación, o por lo menos eso dicen, ven la grabación y después me hacen preguntas por correo, pero literalmente pretenden que yo vuelva a explicar todos los pasos en correo y eso no va a ocurrir, ¿verdad? Porque precisamente en el material viene súper detalladito y obviamente en la clase que se graba yo también lo explico. Entonces, sí es importante que para los compañeros y compañeras que no se conectan acá, o sea, que digamos de alguna manera no pueden hacer consultas en el en vivo, sí pongan mucha atención a los detalles, tomen nota para que no hayan dudas de todo el proceso que se desarrolla. Para el día de hoy vamos a ver un par de herramientas que son bastante sencillas. A modo de recordatorio, ¿verdad? Pues ya concluimos este módulo 4 de la norma ISO 13485, que como pudieron darse cuenta era sumamente teórico, ¿verdad? Porque era conocer lo que se menciona en esta norma, específicamente enfocada a industria de dispositivos médicos. Hoy vamos a conocer cómo es que funcionan y se construyen las hojas de verificación y en lo que es la estratificación, el diagrama de flujo, que son las dos primeras herramientas de calidad que vamos a abordar el día de hoy. En general, podemos decir que existen 7 herramientas básicas de calidad. No son las únicas, ¿verdad? Pues hay muchísimas otras herramientas, pero estas particularmente fueron creadas por el señor Kaoru Ishikawa, un japonés que desarrolló, ¿verdad? A través de estos mecanismos, maneras bastante puntuales y acertadas que las empresas pueden aplicar a los diferentes escenarios, situaciones que se presentan por ejemplo, en un área de producción, en un departamento, ¿verdad? Indiferentemente del que sea, con el fin de identificar cuál es el origen de un problema. Y obviamente cuando se identifica ese origen, poder dar respuesta y atender de forma oportuna, ¿verdad? Esa situación que generalmente podría promover o desarrollar algún atraso, algún conflicto, algún daño o alguna afectación a la calidad. Esas 7 herramientas son las que vemos en pantalla. La hoja de verificación, a veces también se le llama hoja de chequeo. Estratificación, nos enfocaríamos únicamente en diagrama de flujo. Los diagramas de Pareto, causa y efecto, histogramas, dispersión y gráficos de control. Nosotros durante estas 4 semanas vamos a aprender a cómo crear, utilizar, ¿verdad? Todas estas herramientas, inclusive en la última semana vamos a ver un par adicionales.
pero todas, repito, fueron creadas por Ishikawa y tienen pues una funcionalidad, ¿verdad? Y una fama, por decirlo de alguna manera, bastante puntual en todo lo que es el área de calidad. Aquí en esta imagen pues está de forma muy resumidita qué es cada herramienta y para qué sirve, pero esto de pronto ustedes pueden darle una verificada, ¿verdad? Finalizando la clase porque vamos a ir desarrollando puntualmente las dos que ya les mencioné. Esta es una hoja como de resumen. Vamos a decir, ¿verdad? Básicamente que cada una de esas herramientas, aunque utiliza mecanismos, procesos y una metodología diferente, todas tienen el mismo objetivo, como lo dije hace un momento, que es identificar el origen de un problema y ofrecer soluciones. De manera que tanto en la diapositiva esta que vemos como en la que sigue, vuelvo y repito, viene un pequeño resumen, ¿verdad?, de todas las 7 herramientas, pero por un asunto metodológico, por semana vamos a ir viendo 2 o 3, porque es básicamente imposible cubrir todo en una sola noche, además que no, pues no sería como muy práctico. Entonces, para hoy vamos a trabajar solamente 2. Particularmente, ¿verdad? Estas 7 herramientas pues tienen formas, llamémoslo así, visuales bastante diferentes. Ahí vemos en pantalla, ¿verdad? El flujograma, que es un elemento de la estratificación que vamos a ver hoy. Y tenemos también lo que es la hoja de verificación. Voy a, ¿verdad? Esta y esta es la que vamos a trabajar hoy. Las otras vamos a ir abordándolas en próximas clases. Bien, empecemos por la hoja de verificación. Bueno, la hoja de verificación tiene otros nombres o sinónimos, si queremos verlo de esa manera. Se le puede llamar lista de comprobación, checklist, ¿verdad? O lista de chequeo. Pero en general, esta es una herramienta que permite generar, ¿verdad?, de forma escrita una lista de pasos o de procesos o actividades que tienen que llevarse a cabo con el fin de garantizar una estandarización en los procesos. Ahora, estas listas de verificación precisamente nacen, ¿verdad?, con el objetivo de que indiferentemente de la persona que esté realizando la tarea sea homogénea y estándar. Es decir, que si la tarea 1 la realiza Mario a las 8 de la mañana y esa misma tarea la tiene que realizar Rosita a las 2 de la tarde, el producto final sea igual, ¿verdad? Que no haya una diferenciación entre la labor que hizo Mario versus la que hizo Rosita. ¿Por qué? Porque a través de esta herramienta, pues se guía, ¿verdad?, el proceso y el paso a seguir que debe realizar cada uno de los colaboradores. Es decir, esta herramienta permite ordenar datos y que estos se puedan desarrollar o aprovechar de forma estándar. Ahora, ¿cuáles son los principales usos de la hoja de verificación? Podemos decir que nos permite clasificar artículos defectuosos, también localizar defectos por pieza, determinar las causas de defectos, verificar o chequear tareas de mantenimiento, cumplir con las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, y controlar procesos en lugares importantes. Esto por mencionar, ¿verdad?, algunos de los usos de las mismas. Nosotros vamos a aprender cómo es que se pueden confeccionar, ¿verdad? Obviamente aquí la recomendación en primera instancia es identificar el problema. Y tal vez de pronto la palabra problema, ¿verdad?, suena como algo muy drástico, algo negativo, algo muy malo, pero también podríamos hacer referencia a una situación, ¿verdad?, que no está generando
los resultados deseados. ¿Por qué? Porque no hay un estándar de procedimientos. Entonces, cuando las personas no tienen claridad de qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace o por qué se hace, ahí, ¿verdad? Hay una gran oportunidad para implementar una hoja de verificación. Por eso se dice que el primer paso a seguir es identificar el problema o la situación que se desea mejorar. El paso 2 es hacer una recolección de información a través de la técnica de las 5 W y la 1H. Como vemos ahí en el circulito a la derecha, voy a marcarlo por acá, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la 5W y la 1H. En inglés, ¿verdad? Hace referencia a 5 preguntas que en inglés empiezan con la letra W y una que empieza con la letra H. Entonces, ¿qué significa? Que yo a través de la respuesta que pueda darle a la pregunta, por ejemplo, what, que es qué es lo que queremos hacer, la que sigue, por qué queremos hacerlo, cuándo queremos hacerlo, por qué, quién quiere hacerlo o quién va a hacerlo. O sea, hacer una lista de preguntas para tener muy claro todo el proceso. Cuando yo tenga las respuestas a esas 5 preguntas, también voy a poder responder al cómo, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Y cuando tengo esos datos, puedo pasar a la al tercer elemento o paso, que es ya propiamente diseñar la plantilla, ¿verdad? O el formato de la hoja de verificación. Nosotros vamos a ver ahora unos ejemplos, pero no son, por así decirlo, de los únicos, ¿verdad? Cada empresa puede desarrollar sus propias plantillas. Lo que sí se recomienda es que sean sencillas, que sean prácticas, que sean funcionales, fáciles de entender interpretar, perdón, porque tampoco podemos, ¿verdad? Digamos, como ponernos ahí a hacer algo súper complicado, súper confuso, que tal vez una o dos personas son las que van a entenderlo, porque recordemos que a fin de cuentas estas hojas de verificación precisamente van a dar respuesta, ¿verdad?, a situaciones que están generando algún conflicto. Entonces, indiferentemente de quién las utilice, debe ser comprensible. Paso 4, hay que establecer cuánta información o cuántos datos vamos a considerar como relevantes para el desarrollo de esta plantilla, y cuando ya la tenemos lista, se dice en el último paso que hay que hacer una prueba preliminar, como un simulacro. ¿Por qué? Porque puede ser que yo me siento, ¿verdad?, solita, a hacer una hoja de verificación para un proceso X, y a mi parecer está súper completo, está entendible, me quedó bonita, o sea, me quedó excelente. Lo que pasa es que no es lo mismo que yo percibo a lo que puedan percibir otros colaboradores, así que la recomendación es, antes de implementarla ya como algo oficial, mejor hacemos unas pruebas, ¿verdad? Entonces yo le puedo dar la plantilla a varios colaboradores y decirles, bueno, vamos a hacer una prueba, aplique el proceso que está establecido en la plantilla y vamos a ver cómo le va. Puede ser, ¿verdad?, que en esa prueba se dé una de dos, que falte información, que no se complementó, o sea, que no se tomó en cuenta, o que tal vez alguno de los enunciados, ¿verdad?, no esté muy claro. Entonces ahí hacemos los ajustes hasta que finalmente tengamos la plantilla correcta. Por eso, ¿verdad?, entonces se recomienda a la hora de elaborarlo, pues hacer observaciones, inclusive durante ese simulacro, observar cuál fue la conducta, el procedimiento o el desempeño, ¿verdad?, que tuvo la persona que está participando en esa prueba, porque inclusive ahí podríamos detectar alguna oportunidad para mejorar la plantilla como tal. Hay que verificar que la plantilla se ajuste al tiempo, ¿verdad? Eso es súper importante. Si de pronto en la empresa está definido, por ejemplo, que hay un proceso que no puede demorarse más de 5 minutos,
Yo jamás podría ponerme a hacer una plantilla para ese proceso que tal vez sean, así algo muy exagerado, que sean 10 páginas, porque jamás 10 páginas vamos a cubrirlas en 5 minutos. Entonces tiene que haber una coherencia, ¿verdad? De estos dos elementos. Y también, obviamente, pues hay que hacer un buen análisis de la información de todo lo que se vaya a lograr a través de la implementación de esta plantilla o bien hoja de verificación. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de una hoja de verificación. No lo he mencionado, pero cada proceso, cada situación o condición debería de tener su propia plantilla de hoja de verificación. Por ende, estas deben de tener, ojalá, un encabezado que nos indique a qué procedimiento o a qué proceso se debe aplicar, ¿verdad? No hay nada escrito como en piedra, ¿verdad? Como les decía antes, aquí en este caso que vemos en pantalla es específicamente, dice, lista de verificación para contabilizar los defectos de productos acabados. Y se establecieron, ¿verdad? Pues varios de esos defectos: fracturas, rayado, mancha, tensión, burbujas, otros. Y obviamente dependiendo del proceso, dependiendo inclusive hasta del cliente, así van a ser las plantillas, obviamente dependiendo de las características propias de cada procedimiento. Estas plantillas deberían de tener, además del encabezado, inclusive hasta un espacio, ¿verdad? Un área donde se vea, por ejemplo, la versión. A mí me gusta mucho esto en temas de calidad, ¿verdad? En lo que es la documentación. Yo puedo hacer que haga una lista de chequeo hoy, ¿verdad? Entonces yo pongo ahí en la versión del documento, bueno, versión, qué sé yo, 00, que es la original, no existía nada antes de, con fecha de y la fecha de hoy. Y puede hacer que dentro de unos días o unos meses se encuentre, ¿verdad?, alguna falla o alguna mejora a la que hay que implementársela, y entonces ahí cambiamos la versión, ya no es 00, ahora va a ser 01, por darles un ejemplo, con la fecha de actualización. Todo esto, ¿verdad?, siempre tiene que estar documentado y obviamente debe de aparecer quién o quiénes elaboraron esa hoja. Bien. Preguntas por acá, no sé si hay alguna duda acerca de lo que es la hoja de verificación o si tal vez alguien acá ha tenido la oportunidad de trabajar en la elaboración de una o bien de utilizar hojas de verificación en las labores que realizan. Aprovechando que tenemos 3 compañeras acá conectadas, recordarles que si no pueden usar el micrófono, también pueden participar a través del chat. Ok, queda claro entonces el uso de la hoja de verificación. ¿Se comprendió? Ok, excelente, gracias por confirmar. Vamos a ver la segunda herramienta, que es la estratificación. Resulta que la estratificación abarca gráficos estadísticos, análisis estadístico y diagramas de flujo. Nosotros vamos a ver diagramas de flujo. ¿Qué son los diagramas de flujo? También este tiene muchos nombres, ahorita vamos a verlos, pero básicamente es una esquematización gráfica de un algoritmo, es decir, de un paso a paso, de una secuencia de pasos que deben llevarse a cabo con el fin de guiar, ¿verdad?, a que un proceso se pueda cumplir a la perfección. Ahora, la correcta construcción de un diagrama de flujo es muy importante porque a partir de este se está creando una solución. Representa, ¿verdad?, los flujos de trabajo con ese paso a paso de negocios o bien de operaciones que forman parte del sistema, y obviamente es una herramienta sumamente común, ¿verdad? Yo puedo, sin ánimo de equivocarme, que casi que en cualquier libro de literatura que ustedes en algún momento lleguen a tener en sus manos, ustedes van a encontrar un diagrama de flujo. ¿Cuáles son los usos que se le dan a los diagramas de flujo? Muchos, pero podemos decir que es modelar un proceso,
de flujo de trabajo o bien de operaciones. Una operación es un servicio proporcionado por un objeto que está disponible a través de una interfaz, y una interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica. Esta es la simbología que se utiliza cuando trabajamos o confeccionamos diagramas de flujo. Cada símbolo significa algo. De hecho, hoy vamos a aprender lo que significan. Por ejemplo, a grandes rasgos, ¿verdad? En eso que vemos en pantalla, pero ahorita vamos a ahondar en más detalle. Vemos símbolos como círculos, triángulos, cuadrados, flechas, ¿verdad? Entre otros. Y cada uno de estos, repito, tiene un significado que es universal. O sea, independientemente del lugar en el planeta Tierra donde nos encontremos, estos significados no van a variar. Ahora, a través de los diagramas de flujo, lo que se busca, ¿verdad?, es diferenciar los procesos. Y para las diferentes actividades, ¿verdad?, que se desarrollan en los procesos, por ejemplo, de producción, se van a tener operaciones y procesos. Cuando hablamos de operaciones, vamos a referirnos a transporte, almacenaje, demora, inspección. Y en el caso de los procesos, vamos a ver que hay entrada o salida, hay documentos, hay bases de datos, tal vez haya que sostener, ¿verdad?, alguna herramienta o conectar algo en proceso. Los diferentes sinónimos que podríamos encontrar de esta herramienta puede ser de, bueno, diagramas de flujo, ¿verdad? Como ya dijimos, también se le conoce como fluxogramas o flujogramas, pero indiferentemente, ¿verdad?, del término que utilicemos, pues es lo mismo. Vamos a empezar por ver entonces la simbología que se utiliza en estos. En primer lugar tenemos el círculo grande. Hago la aclaración, este es grande porque también hay un círculo que es pequeñito que vamos a ver más adelante. El símbolo de círculo representa una operación o bien etapas principales de un proceso. Esta se utiliza cuando hacemos referencia a crear, a cambiar o a bien agregar algo. Implica también actividades como conformación, embutición, montaje o desmontaje. La flecha hace referencia al transporte, o sea, a movimiento de materiales desde una posición a otra, o bien traslado de algún producto con diferentes métodos y medios. Luego el triángulo invertido representa almacenaje. Se produce cuando algo permanece en un sitio sin ser trabajado y que está a la espera, ¿verdad?, de alguna acción posterior. Este puede ser que sea un almacenaje temporal o permanente. Tenemos este otro símbolo que representa la demora y se da cuando las condiciones, ¿verdad?, que se presentan no permiten o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción. Puedan ser acciones evitables o inevitables. Luego tenemos el rectángulo que hace referencia a la inspección. Se produce cuando los artículos son comprobados, verificados, revisados o examinados en relación con la calidad que estos tienen, sin que, eso sí, los artículos vayan a sufrir ningún cambio. Luego tenemos el rombo que representa la decisión y es cuando nos hacemos referencia a alguna actividad a la que hay que elegir si se da un proceso o no. Generalmente implica entonces que adentro de este rombo vamos a escribir una pregunta. Y siempre, aquí hago así, pero en negrita y subrayado, el rombo siempre va a tener que estar acompañado de el no y el sí. Si yo me brinco colocar estas dos palabritas, sería un mal uso del símbolo. Ahora, en la imagen que vemos,
¿verdad? Acá, pues el rombo tiene cuatro opciones para colocar ese sí o no. No pueden haber dos sís o dos nos, ¿verdad? Tiene que ser uno y uno, pero podemos ponerlo en cualquiera de los vértices del rombo, eso es indiferente. Luego tenemos este otro que es un cuadrado y dentro del mismo un círculo o bien una flecha y encima un círculo. Esas son operaciones combinadas y hacen referencia cuando se desea indicar alguna actividad que se hace en conjunto, o sea, dos cosas se están haciendo al mismo tiempo por un operario. Este que tiene forma como de, yo digo como una cápsula, una pastilla, me hace siempre como esa memoria, se utiliza cuando vamos a dar o a referirnos al principio y al final de la línea de flujo. O sea, siempre, 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 cuando se va a confeccionar un diagrama de flujo, siempre voy a empezar con este símbolo. Este símbolo es el de inicio y cuando el diagrama termina, vuelvo a poner otro que representa el fin de ese proceso. También tenemos lo que es digamos que rectángulo alargado, ¿verdad? Que el proceso, bueno, son procesos y el que está abajo, que tiene como dos líneas dentro, son subprocesos. Este otro es, si no me equivoco, el romboide que se llama, representa la entrada o salida de materiales o también de información para cualquiera de los dos. Luego tenemos este otro símbolo que hace referencia a documentos. Puede ser, como vemos ahí en la pantalla, un símbolo, ¿verdad?, solito, o este que hace referencia a que son varios, haciendo a constar, ¿verdad?, que puede ser tal vez un formulario, una carta, un informe o más bien un registro de documentos. Luego tenemos este que es como un cilindro, ¿verdad? Hace referencia a la base de datos, bien sea cuando hay que tal vez alimentar una base de datos, perdón, o consultar información que haya en la misma. Luego este otro es un conector de salida, se emplea como un enlace entre dos bloques que se hallan en páginas separadas. A ver, puede ser, ¿verdad?, que yo pues estoy confeccionando un diagrama de flujo y no me cabe en una página y yo requiera utilizar una segunda página. Entonces, para yo poder hacer la conexión donde terminó la primera página a donde va a retomarse en la segunda página, pues yo utilizaría este símbolo precisamente para hacer esa conexión. Luego también tenemos el círculo pequeño, ¿verdad? Que también es un conector. Este se usa como un enlace final de dos bloques, usando como punto de inicio el conector con el respectivo número de referencia dentro de la misma página. Aquí también muy similar al uso que se le da a este, se le puede poner una numeración, ¿verdad? Hace un momento decía que puede hacer que el diagrama de flujo yo necesite 2 páginas para hacerlo, o 3 o 4, ¿verdad? Eso es indiferente. Pero para guiar al lector, ¿verdad?, cuando la persona vaya a consultar ese diagrama y que él no se pierda de cuál es el flujo de la información que hay que seguir, se le puede poner una numeración dentro de estos conectores para guiarlo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que esto se entienda mejor. Luego tenemos el triángulo normal, que es o representa la acción de sostener algo, donde podría ser una pieza, ¿verdad? O un equipo de una forma muy específica, hace referencia entonces a sostener. Y también vamos a trabajar, ¿verdad?, bastante lo que es el uso de flechas, pero vean que estas flechas son diferentes a la que vimos antes de transporte. La flecha de transporte, digámoslo, de alguna manera es una flecha gordita. Estas son flechas flaquitas, ¿verdad?, que solamente como la línea con la punta de flecha es conexiones. Todos los símbolos que hemos visto, ¿verdad?, puede hacer que en un diagrama los observemos todos o puede hacer que en un mismo diagrama
solo veamos dos símbolos que se repiten muchas veces y no pasa nada. Pero aquí la clave es entender que todos los símbolos tienen que estar conectados uno con otro a través de estas flechas conexiones. Ningún símbolo puede quedar, por así decirlo, suelto o colgando, ¿verdad?, en el diagrama, porque generaría una confusión, ¿verdad? No se entendería cuál es el flujo de los datos. Y ahorita vamos a ver en detalle. Este es un resumen de prácticamente todos los símbolos que vimos. Ven, aquí hay otros adicionales que no son tan comunes, pero que igualmente, ¿verdad?, vamos a encontrar en los diferentes ejemplos que se utilizan en las empresas. Ahora sí, vamos a ir viendo cómo es que se puede construir un diagrama de flujo. Acá vienen, ¿verdad?, en 6 pasos muy resumiditos, cuál podría ser ese proceso a seguir. Podemos decir en primer lugar que obviamente es tener claro cuál es el proceso que queremos desarrollar a través de esta herramienta. Hay que identificar y hacer una lista de las principales actividades o bien subprocesos que hay que seguir para llevar a cabo bien todo el flujo de información. También hay que tener claro si el nivel que queremos manifestar a través de esta herramienta es muy detallado o es muy general. Identificar también los puntos de decisión. Recordemos que para toma de decisiones el símbolo es el rombo. Construir el diagrama como tal. Aquí vamos a verlo manualmente y también les voy a dejar por ahí, ¿verdad?, unos enlaces por si están interesados en ver cómo se trabaja a nivel de Excel o bien de otras plataformas o aplicaciones que igualmente pues se usan bastante para este proceso. Y obviamente los diagramas de flujo tienen que tener un título, ¿verdad?, que pueda guiar a la persona sobre qué trata. Si lo quisiéramos hacer a mano, que hago la salvedad, en ninguna empresa pues nos van a poner a hacer un dibujito, ¿verdad?, ya a mano, pero cuando uno empieza, digamos que a aprender este proceso, pues lo normal o lo regular es hacerlo en papel. Podemos hacerlo a mano alzada, ¿verdad?, pero también existen reglas como las que vemos en pantalla que nos ayudan a hacer todas las figurillas y toda la simbología pues de una forma un poquito más ordenadita, ¿verdad?, y más estandarizada. Si quisiéramos usar, por ejemplo, Word, como vemos aquí en pantalla, para los que se han dado ahí, pues en algún momento la oportunidad de travesear, ¿verdad?, las diferentes herramientas de Word, hay en la barra de herramientas una opción que se llama insertar y dentro de esta encontramos la opción de formas que a su vez nos permite encontrar pues precisamente todas las formas o símbolos que hemos visto. Allí podríamos eventualmente, ¿verdad?, aprovechar la herramienta para ya hacerlo en un plano digital y hago la salvedad. Estas mismas herramientas las encontramos tanto en Word como en PowerPoint. En cualquiera de los dos son las mismas. Aquí yo les estoy dejando un enlace, ¿verdad?, para los que quieran de pronto tal vez aprovechar un poquito, ahora finalizada la clase, el tiempo, puedan ver este video que nos muestra cómo podemos crear un diagrama de flujo precisamente a través del uso de estas herramientas digitales. También se puede crear a través de una herramienta que se llama Visio, ¿verdad? Lo que pasa es que Visio sí es de una aplicación de paga, ¿verdad? A no ser que uno pues encuentre ahí en línea alguna, ¿cómo se llama esto? Un archivo o una aplicación de prueba de 30 días gratis, pero después se bloquea. Pero en algunas empresas, ¿verdad?, en las computadoras propiamente, puede hacer que hayan pagado licencia y que tengan esta aplicación pues disponible. Aquí igualmente yo les estoy dejando, ¿verdad?, una serie de pasos descritos y también unos enlaces donde podrían hacer una revisión de precisamente cómo se puede confeccionar un diagrama de flujo, pero a través de Visio. Y por aquí, que es lo que me interesa, pues quiero mostrarles cómo se podría ver diagramas de flujo. Estos en pantalla son dos diferentes, súper sencillitos, ¿verdad?, requete contra cortitos o pequeñitos.
Obviamente en la medida de qué tan complejo, detallado queramos hacer el proceso, así va a ser el tamaño del diagrama de flujo. Vamos a empezar por este que tenemos a la izquierda. Vean que pues es un diagrama que nos va a guiar acerca de cómo cocinar un huevo, ¿verdad? Es algo muy básico. Entonces, cosas así en primera mano que quiero que observen. Vean que todos los símbolos están conectados con flechas. Ni un solo símbolo está como suelto o en el aire. Todos tienen que tener conexiones. Y la conexión va a guiar la lectura o bien la interpretación del proceso. Entonces, vemos que ahí donde dice cocinar un huevo, tengo de primer lugar un símbolo de decisión, el rombo, y adentro tenemos una pregunta. Aquí dice frito, ¿verdad? O sea, quiero el huevo frito. Si la respuesta es no, vean que aparece el no y el no me va a guiar acerca de lo que voy a hacer. Si la respuesta es que yo no quiero el huevo frito, entonces voy a hervirlo y vean el símbolo en el que está, que es un proceso. Ahora, después de hervirlo, me vuelvo a topar con una decisión. Salado, o sea, quiero ponerle sal. Si la respuesta es no, yo sigo, ¿verdad? La conexión de la flecha y me dice, de servirlo en el plato, eso es lo que acontece. Me devuelvo. Si yo no quería, si yo quería salar el huevo, o sea, ponerle un poquito de sal, entonces yo sigo la línea del sí y dice un proceso, agregue la sal y termino por servir el huevo. Y no he terminado, me devuelvo. Si el huevito no lo quería frito, es todo lo que ya acabo de explicar, lo que acontece. Si el huevo yo sí lo quería frito, entonces vean que lo frío. O sea, ese es lo que sigue, el proceso de freírlo. Y aquí estoy aprovechando el mismo diagrama para preguntarme sobre si lo quiero salar, ¿verdad? Si es no, ya vimos lo que pasa, y si es sí, ya vimos qué es lo que pasa. Entonces vean que de hecho es súper entretenido para las personas que nunca han traveseado, por así decirlo, o nunca han tenido la oportunidad de hacer un diagrama de flujo. Es algo que entretiene porque en la medida en que tanto queramos desarrollar o detallar un proceso, así va a ser de grande un diagrama. Pero el diagrama, vean que a fin de cuentas lo que busca es guiar qué se hace, cómo se hace. Veamos este otro que es de una lámpara que no funciona. La pregunta es, ¿está enchufada la lámpara? Vean qué interesante, ¿verdad? Si la respuesta es no, ¿qué hago? Dije, pues la enchufo, ¿verdad? Si la respuesta es que sí, sí está enchufada, pero no funciona, entonces me vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Y será que la ampolleta es el bombillo, está quemado? Si la respuesta es sí, entonces ¿qué hago? Pues cambio el bombillo. Si la respuesta es que no, que el bombillo no está quemado y aún así no funciona, entonces ¿qué hay que hacer? Y pues mejor compro una lámpara nueva, ¿verdad? Aquí podríamos meterle un montón de más elementos, ¿verdad? Pero aquí a buenas y primeras la intención es que tengan un panorama muy general de lo que es, de para qué es y cómo funciona un diagrama. Este ya es un diagrama un poquito más elaborado. ¿Qué me le falta a este diagrama? Como lo vimos hace un rato, debería de tener un título, porque vean lo que pasa. Un diagrama así, yo tengo que empezar por medio tratar de adivinar para qué es. Entonces el título es súper importante. Vea que empieza con el óvalo, que es el de inicio, y termina aquí con uno igual, pero este es para finalizar el proceso. Aquí vamos a encontrar los diferentes símbolos, en este caso solo vemos rombos, vemos triángulos invertidos y vemos los rectángulos, ¿verdad? Que son los procesos. O sea, otra cosa que no mencioné, los diagramas no tienen que tener necesariamente como que un diseño, digamos, en vertical. O sea, el diagrama puede moverse, ¿verdad? Este está como en forma de zigzag. Perfectamente aquí se quiso como aprovechar tal vez de pronto la hojita, ¿verdad? Para no hacerlo como alargado,
pero no hay verdaderamente una regla de cómo se tenga que colocar o en qué dirección poner, ¿verdad? Los diferentes símbolos. Aquí lo que se intenta es ordene las ideas, tenga clara la información, tenga claro el proceso, de manera que la persona que vaya a utilizar el diagrama pueda aprovecharlo e interpretarlo correctamente. Acá tenemos otro diagrama. Este todavía es más complejo. Este es un diagrama de producción de pan y vean qué bonito. Es un diagrama que nos muestra los procesos que van a ser 3 departamentos. Aquí tenemos el departamento de almacén, lo que le corresponde al de producción y lo que le corresponde al de ventas. Y si ustedes observan, aquí están los conectores que antes yo mencionaba, ¿verdad? Este conector con el número 1 me dice, bueno, finalizado el proceso, aquí pasa o sigue más bien el diagrama de flujo, pero ya es labor de otro departamento. Aquí igualmente tengo otro conector, pero es con el número 2 que amarra de este lado. Entonces, básicamente, ¿verdad? Esto yo digo que es casi como un arte. El que se dedica pues a confeccionar diagramas de flujo, solo la práctica, ¿verdad? Le va a permitir ser bastante ágil y creativo en cómo lo va a confeccionar, pero aquí generalmente la clave es conocer la información. Aquí no se puede uno como que poner a batear y donde yo omita algún dato que tal vez era muy importante, pues ya y el diagrama ya me quedaría incompleto y no se estaría alcanzando el objetivo de estas herramientas, que como lo dije al principio, es buscar soluciones. Bien, preguntas, chicas. ¿Queda clara esta segunda herramienta? Okay. ¿Alguien ha tenido oportunidad de construir una o bien de utilizar una para las labores que realizan? No sé si tal vez nos pueden compartir algunas experiencias, bien sea con el micrófono o por el chat para aprovechar la clase en vivo. Ok, bueno, como ya ustedes están acostumbrados a trabajar por acá, el examen ya está disponible, ¿verdad? Pues hagan una buena revisión del material, ¿verdad? Para poder responder acertadamente esa pruebita. Igualmente va a estar disponible a más tardar de hoy en 8, cierro el mediodía, con las 3 horas de tiempo para resolverlo. Y cualquier situación, ¿verdad? Y pues siempre vía correo electrónico. Como les dije al puro inicio, ojalá en la medida de lo posible para la próxima clase pues haya una mayor asistencia aprovechando el particular que vamos a ver, que sí, digamos, no es que sea difícil porque no es difícil, pero sí es muy laborioso porque hay que hacer cálculos, vamos a ocupar calculadora, ojalá si la pudieran tener a mano ahora la otra semana, al igual que en la semana 3 sería genial. Y sí hay que tener como un poquito más de cuidado, ¿verdad? Vemos que las herramientas que vimos hoy son como muy prácticas, muy funcionales, muy sencillitas, aunque para mi gusto, digamos, la confección de diagramas de flujo, solo la práctica, ¿verdad? Lo hace a uno un poquito más habilidoso en el aprovechamiento de este, al igual que como lo dijimos en las hojas de verificación, una vez elaborado el diagrama de flujo, sería muy importante ponerlo a prueba, ¿verdad? Que un compañero o algunos tal vez colaboradores vengan a revisarlo o lo apliquen y así corroboramos que pues está completo, que está cubriendo toda la información clave que queremos pues aprovechar a través de este. Bien, si estamos claros, bueno, claras, perdón, con la información, con la clase de hoy. La clase de hoy era un poquito corta, ¿verdad? En comparación con las de las próximas semanas, pero la idea es que inclusive, por favor, hagan provecho de este tiempo que les queda, ¿verdad? Para ver esos 2 videos que dejé ahí
en la presentación de cómo se confeccionan los diagramas de flujo en Word o bien en PowerPoint, que es igual, y también en Visio. Aunque en Visio, ¿verdad? Pues van a poder ver la demostración y tal vez probablemente no tengan como el chance de hacerlo ustedes, a no ser que hayan pagado, ¿verdad? Por el paquete de Visio, pero por lo menos sí es importante que conozcan esas herramientas, porque si no han tenido todavía oportunidad de realizar esta tarea, en algún momento, ahora ya en departamentos de calidad, estos son actividades muy regulares y pues lo ideal es que tengan un conocimiento un poquito más amplio de qué tipo de herramientas utilizar y cómo aplicar estas pautas. Bien, si estamos claras con toda la información de hoy, ¿verdad? Pues básicamente eso es lo que teníamos por cubrir para esta clase. Agradecerles el tiempo, la participación y Dios mediante, pues nos estaríamos viendo de hoy en 8 con más información y ahí siempre pendiente de sus mensajitos, si así fuera necesario. De mi parte, que tengan una feliz noche y estamos en contacto.